Bienvenidos, curiosos de la historia. ¿Sabías que marzo significa literalmente el mes del dios Marte, dios romano de la guerra? Hoy te desvelamos algunas curiosidades del calendario romano. El calendario romano fue el primer sistema para dividir el tiempo en la antigua Roma. Según la tradición, el calendario romano fue creado por uno de sus dos primeros reyes, Rómulo. La verdad es que era un sistema bastante complejo que varió a lo largo de los siglos y que se basaba en los ciclos lunares. Algunos astrónomos ya sabían que ese modo de contar el tiempo estaba creando algunos desfases, por lo que fue Julio César en el año 46 a.C. quien modificó el calendario, dando origen al calendario juliano. Este calendario fue el calendario usado en Europa hasta el año 1582, en que se creó el calendario gregoriano, llamado así porque lo promovió el Papa Gregorio XIII. Este calendario gregoriano es el que actualmente se utiliza en todo el mundo. La verdad es que la forma de medir el tiempo de los romanos era en ocasiones curiosa, pero en realidad está presente en muchos aspectos de nuestro calendario. Antes de la reforma de Julio César, los años romanos tenían una duración cambiante. Se distribuían en bloques de 4 años, y según la posición de un año concreto podían tener 355 días, 383 o 382 días. Con el calendario juliano, el de Julio César, se acordó que todos los años constarán de 365 días, y que cada 4 años se contarían 366. Estos años se llamarían años bisiestos, porque en ellos añadían un 24 de febrero, igual que nosotros. Según el cómputo del tiempo, el 24 de febrero se llamaba día sexto, antes de las calendas de marzo. Luego hablaremos de esto. De manera que el 24 de febrero, repetido, se llamaría bisextum. De ahí la palabra bisiesto. Para los romanos, inicialmente el año comenzaba en primavera, concretamente en el mes de marzo, pero no siempre fue así, y los sorianos tienen la culpa. En el año 153 a.C. se decidió cambiar el comienzo del año del 1 de marzo al 1 de enero por una cuestión meramente militar. Los romanos estaban en plena guerra en la península ibérica y había una ciudad que se empeñaba en resistirse a la conquista, Numancia. La necesidad de planificar las campañas militares hizo que se trasladara el primer día del año al 1 de enero. Se cambiaba así el comienzo del año según el ciclo lunar al ciclo solar, coincidiendo más o menos con el solsticio de invierno. Esto repercutió en algunos detalles, como que septiembre, que significa literalmente séptimo mes, en realidad es el mes noveno. Por otro lado, los romanos distinguían 4 estaciones, igual que nosotros, denominadas ver, primavera, aestus, verano, autumnus, otoño, e iems, invierno. Bien, nosotros contamos los años según la fecha tradicional asignada al nacimiento de Jesús de Nazaret, pero claro, la civilización romana existía desde mucho antes. ¿Cómo contaban los años? Bueno, en esto también eran peculiares, porque existían diferentes formas de referirse a un año según el sistema que utilizasen, aunque el más habitual era el que tomaba la fecha de la fundación de la ciudad de Roma para contar los años siguientes, acontecimiento que sucedió en el año 753 a.C. Así, el año 69 a.C. para los romanos era el año 690 ab urbe condita, es decir, el año 690 desde la fundación de la ciudad. Los romanos consideraban que el día se iniciaba a medianoche y tenían un sistema bastante raro para definir los días. No usaban números como nosotros, 1 de enero o 25 de julio, ya que eso es un invento muy posterior, sino que utilizaban la referencia a 3 días concretos del mes. Así, las calendas eran el primer día del mes. Por cierto, del término calendas viene precisamente nuestro calendario. Después estaban las nonas, que solían ser el 5 de cada mes, salvo marzo, mayo, julio y octubre, que eran el 7. Finalmente tenían los idus, que solían ser el 13, salvo algunos meses que eran el día 15. Así, Julio César fue asesinado en los idus de marzo, es decir, el 15 de marzo. Para el resto de días había que contar los días que faltaban para llegar a uno de los días clave. Por ejemplo, el 11 de las calendas de marzo serían los días que faltaban para llegar a las calendas, es decir, era el día 22 de marzo. Menudo lío.
Los romanos tenían también días festivos, claro, y eran los días nefasti o nefastos, y llegaron a ser durante el imperio casi la mitad de los días del año, aunque bueno, en realidad no todos los días nefastos se paralizaban todas las actividades. Había periodos vacacionales, parecidos a como los conocemos nosotros, como las Saturnales, que coincidían con la Navidad actual, y otras grandes fiestas religiosas o cívicas que duraban varios días. Cada 8 días, además, se establecía un día de descanso, como nuestro domingo. Los escolares romanos también tenían vacaciones, naturalmente, unas en verano y otras 2 más cortas en marzo y en diciembre, como puedes ver prácticamente igual que la actualidad. Para finalizar, diremos que los nombres que le damos actualmente a los meses del año proceden del calendario romano, que comenzaban en marzo, recuerda, y acababan en febrero. Así, marzo o Martius era el mes de Marte, dios de la guerra. Abril o Aprilis, el mes de la fertilidad, relacionado con Afrodita. Mayo o Maius era el mes de Maia, diosa de la abundancia. Junio, Junius, mes de Juno, diosa del hogar y de la familia. Juno era la esposa de Júpiter y por lo tanto la reina de los dioses. Julio inicialmente se llamaba Quintilis, es decir, quinto mes, pero luego cambió el nombre en honor de Julio César, que había nacido en ese mes. Por lo tanto, julio es el mes de Julio César. Agosto se llamaba inicialmente Sextilis o mes sexto, pero Augusto, el primer emperador, le dio su propio nombre, ya que en ese mes derrotó a Cleopatra y a Marco Antonio. Los 4 meses siguientes tienen un nombre menos curioso, pues septiembre significa mes séptimo, octubre es el mes octavo, noviembre es el mes noveno y diciembre es el mes décimo. Enero o Januarius, mes de Jano, el dios de las 2 caras, del comienzo y del final, dios de las puertas. Por cierto, Río de Janeiro viene directamente de Januarius a través del portugués y se podría traducir como Río de Enero, o si nos ponemos más puristas, Río del dios Jano. Finalmente, febrero es el mes de las hogueras purificatorias que se encendían en el festival de Februa o Februatio, denominadas así en honor al dios de los muertos, Februs. Esperamos que este episodio te haya resultado de interés. Hasta otra, curioso y curiosa de la historia.